Bueno, sigamos con el curso. Esto de colocar luces encendidas acá, obviamente nos ha generado cambios en nuestros renders diurnos, en los que no necesitamos, no queremos que estén las luces prendidas. Por eso hemos colocado dos versiones de esto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simple. Venimos acá. Vamos a seleccionar uno de estos. Este de día. Voy a ver este de día. Lo voy a apagar. Después este otro. Este de acá y este de acá. Con sus luces respectivas, que deben ser estas dos de abajo. Estos cuatro los voy a agrupar. Control G. Voy a renombrar para decirle noche. Este spotlight debe ser también el de acá, el del ingreso. Perfecto, también quiero que esté apagado. Voy a prender esto y este, que son los que tienen las luces apagadas, y voy a actualizar la escena. De esa forma hay que ir corrigiendo escena por escena. Lo mismo por acá. Simplemente apago el grupo. Incluso a este grupo de noche le voy a colocar este Rect and Light, lo voy a apagar. Lo voy a actualizar. Por acá tenemos una luz que nos falta apagar. Debe ser esta de acá. Vamos a ver. También lo voy a colocar en el grupo noche. Vamos a actualizar. Lo que pasa es que esta luminaria de acá tiene su luz propia que viene por defecto. También lo voy a apagar. También vamos a actualizar. Ahí está. Vámonos al soleado. La luz está apagada, todo está apagado. No me falta apagar estas otras luces de aquí adentro. Esta de acá y esta de acá. Y vamos a actualizar. Bueno, ya con eso hemos corregido las escenas. Vamos a hacer una escena interior. Para eso me voy a desplazar. Digamos que con este mismo sol vamos a ver cómo se comporta la escena interior. Me voy colocando donde quiero. Voy a panear un poco. Digamos que así. Voy a probar apretar P para perspectiva para colocarme bien. Ok. Para interiores es importante que la cámara esté más o menos entre un 25. Digo, yo le pondría entre de 25 a 35. De preferencia de 30 a 35. Si le coloco 35, ¿qué pasa? Se acercan todas las cosas, se reduce el área que estamos viendo, y cuando yo empiezo a retroceder se empiezan a atravesar los muros. Para eso tenemos la opción de recorte cercano. Esto va a ir cortando todo lo que esté por debajo de 1.21, 1 o 2 metros o lo que quiera, ¿no? En este caso lo voy a poner como, no sé, 150, digamos, unos 1,50 m que me vaya cortando. Y con eso voy a ir acomodando mi cámara. Siempre sacando la regla de los tercios. Otra cosa que voy a hacer va a ser la exposición. Voy a dejarlo en automático por ahora. Más o menos me voy a acomodar. Ahí me agrada. Vamos a ver aquí
corregir las verticales, perfecto. Y esto vamos a ir reduciendo un poquito para que no esté cortada esta parte del sillón. Digamos que, no sé, 140 ya, 145. Con 145 al parecer ya no se corta, vamos a probar con 140. Perfecto. Voy a hacer mi primera escena ahí. Voy a renombrar interior con sol. Perfecto. A esta escena lo único que le está faltando aquí, estoy cortando un poco. Voy a acomodarme un poco mejor. Vamos a ver por acá. Aquí estoy cortando, pero eso no se va a ver si hacemos 16:9, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver 16:9. No se ve para nada. Vamos a ir bajando esto un poco. Ese encuentro de vidrio con vidrio quiero resaltar. Y por mí lo podría dejar ahí. Ahora sí, vamos a hacer una actualización. A esta escena le faltan cosas, le falta mejorarse internamente. Voy a hacer simplemente ir reemplazando primero este piso. Voy a subirle el roughness, no quiero que esté reflejando tanto, quiero que se vea más mate. Perfecto. Tal vez incluso podría volverlo a triplanar y hacerlo un poco más grande. 0.75 tal vez. No me está dejando. Vamos a ver acá. Vamos a decirle aquí 0.5. 0.20. Ahí está bien. Ok. Esto de las texturas pasa mucho cuando traemos materiales de Archicad. Voy a reemplazar esta alfombra que no me gusta. Fíjense, voy a seleccionarla. Acá con I. Vengo a los assets. O mejor aún, voy a reemplazarla directamente. Voy a venir con doble clic a seleccionar el elemento. Ya no con I. Y voy a venir por acá a reemplazar desde los assets este barquito de acá. Que quiero, voy a decir que sí. Me voy a los assets, a los que tengo yo, local, modelos. Y voy a buscar esta alfombra que me gusta más. La reemplazo. Ok, está perfecto. Vamos a escalarlo. Esto lo voy a dejar en... Lo voy a borrar. Ok. Y ahí vamos a ir escalando. Tal vez esto, o sea, unos 5. Es demasiado. Vamos a probar con 3. Como las proporciones no es algo que me esté agradando demasiado, lo que podemos hacer es desvincular la cadena e ir viendo nosotros la proporción que más nos convenga. Voy a ir reduciendo acá. Digamos que por ahí. Perfecto. Vamos a la escena. Ahora sí está mejor. Este material no me gusta.
Vamos a ir corrigiendo rápidamente. Vámonos a los materiales, a los assets. Vamos a ir por defecto. En realidad lo que tendría que hacer es volver al Archicad y pintar todo esto, ¿no? Porque esto me va a cambiar el material de afuera también. Donde sí quisiera mantener hormigón, pero bueno. No lo vamos a hacer ahora. Vámonos a materiales. Por aquí tenemos wall, pintura, y este blanco rugoso lo voy a colocar acá. Ok. Todo demasiado blanco, pero bueno. Tal vez podamos hacerlo un poquito más plomo. Algo así. Ahí está. Voy a colocar un par de sillones más por acá. Vamos a los assets del local. Este podría ser. Este todavía no lo he compartido. Todo lo demás, casi todo está ya compartido. Creo que este todavía no lo he compartido y este tampoco, pero ya se compartirá. Los demás, absolutamente todo lo que están viendo, pues ya lo he compartido. Vamos a colocar este, pero el que no tiene esa tela, porque ya tenemos una tela por acá. Acá. Simplemente lo voy a ubicar así. Un poco más atrás. Ok. Viéndolo desde acá. Voy a ubicar dos. Se está yendo el demonio. Otro Z, a ver, de un costado. Quiero que esté un poquito encima. Eso es. Y voy a hacer con Shift sostenido una copia. Perfecto. Este de acá está muy oscuro, entonces lo que voy a hacer va a ser venir acá. Y le voy a decir que sea lineal. Y esto lo voy a ir subiendo un poco más. Digamos que ahí. Perfecto. Voy a colocar un par de adornos más y poco más. Vamos a los assets. Este de acá. Como les decía, todos estos ya están en mi Patreon. Y bueno, la forma de usarlos es muy sencilla y sin duda ayuda mucho, ¿no? Unos adornos uno nunca tiene suficientes. Voy a poner estas hojas, esta monstera. Perdón, tal vez. Tal vez por acá. Quiero alguna otra maceta, tal vez esto. ¿Por qué no me está dejando? Ah, está cargando. Ok, ya cargó. Voy a colocar por acá. No quiero que se tape tanto, por ahí está bien.
Yo creo que con eso ya estamos. Tal vez pensaría en escalar esta televisión que se ve muy chiquita. Vamos a ver si se puede escalar. Aprieto B chica para que se cambie para escalar. Ahí está bien. Ok. Uno de los renders que más fácil salen son los interiores. Los interiores en D5 salen muy fácil. Voy a cerrar esta ventana. Ahora mismo ya me parece que está muy bien. No voy a hacer muchos cambios. Unos efectos. Vamos a quitar el automático. En un punto 15, punto 16 lo voy a dejar. Esto voy a subir un poquito más. Y esto también. Por ahí a punto 30, perfecto. Contraste. No quiero mucho contraste, de hecho lo voy a bajar. Luces altas. Sombras. Ok, por ahí está bien. Blue. No quiero blue. Ni viñeta, ni aberración cromática. La saturación. Vamos a ver qué pasa con la saturación si le subimos. Ahí me parece que está perfecto. Ok. Recuerden que este es el mismo sol que estamos manejando afuera, ¿no? En esta escena diurna. No hemos tocado absolutamente nada. Vamos a ver aquí con esto de el loot. Vamos a quitarle el loot. Vamos a ponerle este día y noche. Puede ser. Ninguno me convence. Vamos a los custom. Ahí está. Ahora sí me gustó esto. Lo voy a poner en un 30. Perfecto. Voy a actualizar. Aquí hay que tener cuidado con algo. Si yo le quito acá este material emisivo, que en realidad no lo voy a quitar, solamente lo voy a bajar un poco, se va a quitar en todos los otros renders, ¿ya? Estos no son como las luces. La luz que sí le voy a quitar, el emisivo que sí le voy a quitar, que no me molesta tanto quitarle, es este foco de acá. Si de acá sí le voy a quitar lo emisivo, no hay lío. Después esto ya está ahí, no hay problema. El emisivo podemos ponerle, no sé, 4 tal vez. Ahí está. Es así de sencillo hacer un render interior. Aquí falta un montón de cosas, ¿no? Falta colocarle zócalos, falta hacer plafones y, no sé, meterle una luz LED tal vez, o dejar esos espacios. Darle un poco más de cariño al ambiente, pero con esto se entiende bien. Vamos a revisar estas hojas cómo están configuradas. Nos dice que está con Custom Alpha. Lo veo bastante bien. Voy a dejar así.
Tal vez con un poquito más de brillo. Perfecto. Vamos a sacar el render. El render interior a ver qué pasa. ¿Qué resultados tenemos? 4 tercios, 2K. Vamos a quitar acá los canales. Vamos a renderizar ahora. Ahí está. Terminó en 3.15. Le tomó tiempo. Open folder. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, quedó bastante bien. Es una escena bastante aceptable. Ahí está. Sí hay que colocarle SAO. Por ahora, como primer render interior, queda muy bien. Bueno, entre los assets que tengo preparados este fin de semana está esta silla, esta poltrona y este sillón, ¿no? Diferentes variaciones. Vamos a ver ahora dónde está. Vamos por acá. Aquí los podemos ver. Son sillones. Estoy diciendo que son cosas para el estar. Este es el sillón que les he compartido, que está en la imagen. En diferentes versiones, con y sin tela, diferentes tipos de telas, otro muy parecido, sillones, otras poltronas, este es el otro que estábamos hablando, más sillones, son 15 objetos si no recuerdo mal, más esta luminaria 16, ya saben, el 20% está solo comentario, tienen que comentar el video, como requisito obviamente tienen que ver el video completo. Y el 80% voy a colocar el link cuando llegue cierta cantidad de vistas y de likes que indica en la descripción del video. Los que no quieren esperar tienen mi Patreon, revisen, son 2 suscripciones, una de $1.5 y otra de $5. Un montón de contenido. Me despido con las recomendaciones de siempre, sean felices, recuerden que todos vamos a morir. Chao.